Ok, entramos a las operaciones vulnerables. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 2 del título 23 del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes usuarios. Ahora sí. Ok. Presentar a la Secretaría los reportes sobre actos de operación y servicios que realicen con clientes y lleven a cabo miembros del Consejo Administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad que pudieran ubicarse en lo previsto en la fracción 1 de este artículo o que en su caso, estas son el concepto, todavía no son las operaciones vulnerables, que pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de disposiciones señaladas. Entregar a la Secretaría por conducto del órgano desconcentrado competente son todavía las atribuciones que veníamos viendo. Conservar al menos, fíjense aquí, una obligación, conservar al menos 10 años la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos. ¿Qué pasa? Imagínense también la carga administrativa para el que va a tener que identificar, va a tener que tener un sistema de microfilmación, si no, imagínense un casino. De todos los clientes tener su copia de la identificación, pues los va a tener que microfilmar durante 10 años, la tiene que conservar. Para efectos de esta ley, ahora sí, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por lo tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Las vinculadas, esa es la primera. Y es el ejemplo que yo les venía poniendo de casinos. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos. Ok, fíjense bien. Si yo llego al casino y compro fichas o boletos o me entregan un premio de 325 veces el salario mínimo general del DF, es muy importante que en sus materiales anoten que las cantidades están a salarios mínimos vigentes, porque si se remite el próximo año seguramente va a cambiar. Sube un pesito, unos 50, pero pega, ¿no? Entonces, si yo voy al casino y me dan un premio o compro fichas por un valor de 21,047 pesos, tienen la obligación de identificarme, nada más. Nada más van a decir, ¿cómo se llama usted? Me llamo fulanito de tal, me muestra su identificación y como vamos a ver ahorita a continuación, la tienen que verificar en la lista nominal del IFE para ver si es cierto. Y la tienen que apuntar. Hoy 7 de agosto, compraste 5,000 pesos, te tengo que guardar 6 meses por si regresas y llegas a los 21,000 porque te reporto. Porque si omito el reporte, nada más son 4,209,000 pesos de multa o la pérdida de la concesión. Acaba de ganar, por cierto, bueno, no acaba, hace unos meses, ustedes saben que la Secretaría de Gobernación es la que da los permisos. Bueno, en épocas de Santiago Krill dio un permiso, precisamente creo a los casinos de Caliente, de propiedad de Han Ron, por los que quisiera abrir. Entonces tiene la carta abierta, ¿cuántos quieres poner? No hay límite. Ahorita ya no, ahorita sí ya cuesta mucho trabajo para un casino y que bueno, pues ya estamos inundados, ¿no? Bueno, si yo compro o gano en un periodo de 6 meses de 325, o sea de 21,047 pesos a 645 veces, que representan hoy 41,770, entonces ya tienen que recabar copia de mi identificación. Me la presta, van y la guardan. Todavía no me reportan, pero ya tienen la copia de mi identificación. Y si llego en 6 meses a un monto superior de 41,770, me reportan. Es obligación de reportar. Bueno, pero eso pues, está fácil para los casinos. Sí, pues, sistema electrónico de cómputo. No, igual divides el premio. Yo no creo, sinceramente yo no creo que un casino se aviente esa bronca. Yo no creo. ¿Por qué? Porque la bronca no es mía.
O sea, yo soy el casino, el problema no es mío, el problema es de la persona que está ganando el premio o que lo está gastando. Entonces yo no me voy a arriesgar a que me pongan una multa de 4 millones o que me cancelen la concesión. Entonces yo lo reporto, la bronca es de él. Ahí donde podríamos ver un poco es, pues hasta cierto punto, la disminución de baja de clientes. Pero yo no creo que ustedes sí van a dejar de ir al casino, van a ir menos, pero los que no vinieron van a seguir yendo igual. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? Te ganas 400,000 pesos en el casino. Fíjese que, bien, señor Roberto. Te reportan, ¿ok? Sí. Luego, no, pero eso está excelente, fíjense. Si yo me lo gano, puta, lotería, qué bueno, porque ese dinero entra a mi haber social, a mi patrimonio, y cuando yo lo gaste, lo puedo identificar, no hay ningún problema. Hay un impuesto, pequeño, pero hay un impuesto. El problema, y como estamos diciendo, la ley va enfocada al gasto. O sea, aquí le pusieron obtener o gastar, así le pusieron, ¿no? Pero la ley va enfocada al gasto. Aquí el problema es que los gaste. Si yo soy una persona que en el casino me gasto 1 millón de pesos al año, o a los 6 meses, pues la autoridad se voltea y ve, a ver, Juan, tienes ¿qué declaraste? No, pues declaré, no tuve obligación porque no gané más de 400,000 pesos y soy asalariado. ¿Cómo le hiciste para gastarte 1 millón? Ese es el problema, el gasto. Ok, pagas un impuesto que te lo quita el casino. Y ya es dinero que ya pagó impuestos. Entonces tienes que guardar el comprobante. Claro, por supuesto. Sí, no sé si han escuchado, era muy sabido de que afuera de la Lotería Nacional, oye, te ganas un premio, yo te lo compro, te van a quitar impuesto, yo no te quito impuesto. ¿Sabes qué? Dame tu billetito, te lo pago y así estoy lavando el dinero. Me voy, yo lo cobro, me dan mi constancia de retenciones y percepciones y con eso estoy cubierto y hay obligación de declararlo anualmente sobre ciertos montos. So pena de no declararlo, se vuelve ingreso acumulable y paga impuestos. Igual que los préstamos. Sí, los famosos coyotes que están afuera ¿Sí? de la Lotería Nacional. Y así es como le hacen, pero ese dinero es bueno. Si yo gano un premio, pago impuestos. ¿Okay? ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, es que el impuesto es 15%, ¿no? Es que es un impuesto combinado dependiendo el estado y la federación. Y varía en ciertos estados. Pero sí hay un impuesto federal y estatal. Ok. El plazo para los montos, que es lo que yo les manifestaba que es muy importante, es de 6 meses, contados a partir del primer acto. Si yo llego y compro un peso, ese fue mi primer acto. Y desde ahí me tienen que identificar. Cuando pase los montos previstos, me piden copia de la identificación y cuando vuelva a pasar los montos previstos, 645 salarios mínimos, ya me piden copia. Pero es en un lapso de 6 meses. Luego dice, contrato a partir del acto, cuando se den los supuestos, la cuenta iniciará nuevamente. Ya llegaste a los 21,000, ya te reporté, empiezas otra vez. Se deberán cerciorar de la validez. Eso es muy importante porque no lo reproduje en todas las actividades vulnerables, pero aplica para todas. Eran ya muchas láminas. Entonces, no se ve bien allí porque está en color azul, pero tiene la obligación, el que presta el servicio, el de la actividad vulnerable, de verificar en la lista nominal del IFE si es una credencial verdadera y válida. Muchas veces se han dado cuenta que cuando van a cobrar un cheque al banco, se las checan, teclean los números para ver si sí es cierto. No siempre, pero frecuentemente. El reporte se deberá presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que me ubiqué en el supuesto. Si hoy cumplí los 645 salarios mínimos, el 17 de agosto ya me están reportando. Claro, vamos a ver que todavía no entra en vigor el reglamento. Vamos a ver que los avisos empiezan el 17 de octubre. Si el negocio no presenta el aviso, que es lo que estamos platicando, si el negocio no presenta el aviso a que está obligado o lo presenta extemporáneamente, fíjense bien, contador o encargado, administrador, ya se nos pasó, el día 18, con un retraso de 30 días o más, podrá ser sancionado con una multa equivalente de 10,000 a 65,000 días de salario mínimo vigentes del Distrito Federal o del 10 al 100% del valor de la operación, lo que resulte mayor. La reincidencia causa de la revocación de los permisos. Por eso yo no me voy a arriesgar, ni de chiste, digo, no tengo casino, pues si lo tuviera no me arriesgaba, ¿no? O si me contrataran, yo les no te arriesgues. Ok.
En el artículo 32 de esta ley, que eso sí se los puse en cada actividad vulnerable, manifiesta en la fracción 4, en este caso, prohibido pagar o comprar con monedas y billetes a partir de 207,880 pesos, que significan 3,200 veces. Si yo quiero, la verdad es que se nos puede hacer mucho dinero, pero pues hay gente en el casino que juega fuerte, que le juega muy fuerte. Entonces, si yo quiero comprar más de ese monto, acuérdense, en 6 meses, pues lo voy a tener que hacer con otro medio de pago que no sea efectivo, que puede ser un cheque si el casino me lo acepta, si me conocen, si me identifican, o puede ser si aceptan tarjetas de crédito, o puede ser con algún instrumento que no sea efectivo, ¿no? También aplica para joyas, pero vamos a llegar a ese supuesto. Ok. Esa fue una actividad vulnerable. Aquí viene otra actividad vulnerable. La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. ¿De cuál estamos hablando? El monedero electrónico de Liverpool, la tarjeta de débito, de débito normal, por ejemplo, de alguna casa. Estamos hablando de que voy a Zara y compro una tarjeta de regalo. También estamos hablando porque por ahí se dieron cuenta que estaban lavando dinero. Estamos hablando de tarjetas departamentales. Aquí, ojo, es muy pero muy importante, cosa que a mí me sorprendió cuando estaba desarrollando el tema, que dice que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. O sea, aquí no entran las de bancos. Y todo mundo cree que sí entran las de bancos. Y la sencilla razón por la que no entran las de bancos, porque ellos ya están regulados por otro lado. O sea, ellos ya desde hace muchos años ya no están reportando. Ahora se dieron cuenta que están usando las otras. Sí, Jaime, perdón. No, ya no me contestaste. Ok. Sí, por eso te dije que te esperaras, ya sabía. Sí, ya me contestaste. Venía preparado. Las famosas Sí. tarjetas de débito. Todas esas. Ok. Vamos a acabar con esto. Siempre y cuando en función de tales actividades el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantengan una relación de negocios con el adquirente. Pues es obvio, ¿no? Si yo voy a pedir un crédito, pues me van a pedir por lo menos que me identifique o que mis estados de cuenta. O sea, pues es habitual. Comerciante mantenga una relación de negocios con el adquirente. Dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos o su comercialización se haga de manera ocasional. Estas son las de regalo. Voy y compro de regalo. Y es que era una forma. Si yo tengo dinero de procedencia ilícita, llamada que no pagó impuestos, pues me compro 500,000 pesos de diferentes tiendas y así hasta las puedo vender, ¿no? Oye, ¿quieres una de estas? Es por para comprarte ropa en tal lado. Se dieron cuenta que por ahí había un hueco, por eso vamos a llamarle, las satanizaron, ¿no? En este caso de las tarjetas de crédito prepagadas, hasta 805 veces, que significan 52,131 pesos, nada más nos identifican, hasta ahí. ¿Qué pasa con que nos identifican? Saben quiénes somos, pero no tienen copia de nuestra declaración, ni tampoco nos reportan. Sin embargo, si se sospecha Hacienda o el SAT o la Procuraduría algo, pues va a ir porque tienen la obligación de tenerla mucho tiempo guardada. ¿Ok? O de saber quién fue, porque estamos identificados, fue fulanito de tal. Si rebasamos de 805 veces y hasta 1,285 veces, que son 83,216 pesos, tienen que recabar copia de nuestra identificación. Si hacemos, en el caso de tener más de 1,285 veces, ya nos reportan. Estos 3 supuestos fueron por tarjetas de servicios o de crédito no bancarias con gasto acumulado hasta esos importes, o tarjetas de servicios o de crédito. En tarjetas prepagadas, que también pueden ser las telefónicas, imagínense si hay veces que los delincuentes hablan y dicen, deposita ahorita o compra una tarjeta de tanto y vas para tal teléfono. Pues todo eso lo están previendo ya. En ese caso son diferentes los importes. Sería hasta 47,000 pesos identificar al que compró la tarjeta. Más de 645,000 pesos, perdón, más de 645 salarios mínimos, ya tienen que recabar copia y también nos reportan. Sí. Viendo al tema anterior, ¿qué hay de las tarjetas
tarjetas de vale de despensa y de gasolina, ¿en qué Ya no, porque ya pasó. Ah, cierto. Por lo general esas tarjetas las emiten las empresas a sus empleados. Cuando una empresa compra a sus empleados, no tiene ningún problema, porque es una empresa que declara. Y esa empresa está sujeta también a una verificación por parte de la Secretaría de Hacienda. Aquí son personas físicas. ¿Ok? A ver, la siguiente. Ok. Acuérdense que es muy importante, porque a lo mejor los montos se nos hacen altos y decimos, ah, no caigo. Pero acuérdense que son 6 meses contados a partir del primer acto. Cuando rebase el límite, vuelve a contar los 6 meses. Acuérdense que deben de cerciorarse de que la identificación corresponda con los rasgos físicos de la persona y de que sea original, que sea legal. Y los reportes igual se presentan a más tardar el día 17. Si el negocio no presenta el aviso a que está obligado o lo presenta extemporáneamente por más de 30 días, podrá ser sancionado con los famosos hasta 4.209.000 o el 10 hasta el 100% de la operación, lo que resulte más caro, claro. Aunque en los 2 párrafos de la fracción 2 del artículo 17 se alude a gasto mensual acumulado, tomamos como referencia de dicho gasto no un mes, sino acumulado de 6 meses, que es lo que les he estado explicando. En virtud de que en el penúltimo párrafo de dicho artículo 17 señala que los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. O sea, si yo ni siquiera llego a eso, pues ahí sí no pasa nada, ahí sí estoy contra balas. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos, en cada supuesto para la formulación de avisos podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de ley. Suena reiterativo, ¿no? Es importante notar que el texto de ley excluye a las tarjetas de débito o crédito emitidas por instituciones financieras, ya que estas están reguladas por otros ordenamientos, como el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, como el artículo 107 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que habla de discrepancia fiscal, o por el famoso 400 bis del Código Penal y otros. Y ahora sí llegamos al famoso 400 bis, que viene muy relacionado siempre en todo lo que es esta ley antilavado de dinero. Y fíjense lo que dice el artículo. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre a nombre de terceros, administre, custodie, cambie, deposite, dé garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Esto es Código Penal. Actividad ilícita también entra toda la que no pague impuestos. Con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir, impedir conocer el origen o localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Lo importante de este artículo, que está muy vinculado, es que la pena en Código Fiscal es hasta 13 años y medio cuando es un delito grave. Aquí pueden ser hasta 15, ¿no? La fracción número 3 habla de los negocios que emiten y comercializan cheques de viajero. Y esto pues se va muy de la mano igual con los depósitos o con compra de dólares. Están obligados a reportar aquellas personas que se dediquen a la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distintas a las realizadas por entidades financieras, porque como les decía, pues ellas de todas maneras ya están reguladas. Pero ustedes saben que los cheques de viajero pues también se puede luego ir a comprar a una casa de bolsa, a una casa de cambio específicamente. En este tema, la adquisición de cheques de viajero nos van a identificar cuando compremos en un periodo de 6 meses hasta el equivalente a 645 salarios mínimos, que estamos hablando de 41,770 pesos. Y
más de los 645 salarios mínimos ya nos van a reportar en la operación. Aquí se saltan el paso de recabar copia, aquí es directamente, te identifico y si pasas, salud, señor Roberto, si pasas, de una vez te reporto. Otra que inclusive esta nos ocupa más porque pues sí participamos en préstamos normalmente y los préstamos pocas veces se declaran. Por ley fiscal, si a mí me prestan en un ejercicio 500,000 pesos, yo estoy obligado a declarar. La pena es muy fuerte. Esto no es esta ley, lo que le estoy hablando ya viene por ley fiscal, por impuestos sobre la renta. Si a mí me prestan 500,000 pesos o más en un año de calendario, yo tengo forzosamente que ponerlos en mi declaración. Y no pasa nada porque el problema no es mío. En tal caso sería el que me los prestó que identificara de dónde sacó los recursos. Pero el problema ahí es que si yo no los pongo en mi declaración anual, y si me cachan, si viene una revisión de la autoridad, se convierten en ingresos acumulables y se van directo al de otros ingresos porque obviamente no tienen costo y 30% directo, que es la tasa máxima de ley hoy. No, regresa tantito. Esta es otra cosa. El anterior, aquí, esa. Aquí lo que nos están como operación vulnerable que tenemos que reportar es el ofrecimiento, o sea, quien presta el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o garantía de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Fíjense cómo no distingue de que si llevan intereses o no llevan intereses. Aquí dice mutuo y aquí no me escapo porque le diga, es que no le cobro intereses. Aquí entran todos. Y aquí vienen los montos. Si yo otorgo hasta 103,939.80, que hoy son 1,605 salarios mínimos del DF, nada más lo voy a identificar, nada más voy a decir, oye, a ver, apunto tus datos, te conozco, lo cual es obvio. Nunca debemos de prestar por muy amigo que sea, o porque sea mi vecino, o es al quien más confianza le tengo, no le voy a prestar sin un papel. Siempre tenemos que resguardarnos. Y ahí estamos identificando al usuario del préstamo. Cuando presto más de esa cantidad, tengo que reportar al usuario. Ya tengo que emitir un reporte a la Secretaría de Hacienda, que todavía no sabemos cómo viene el reporte. Falta que salga el reglamento, a más tardar el 17 de este mes. Este supuesto se ubican casas de empeño, por ejemplo. Cuando yo voy a una casa de empeño, pues me prestan, es un contrato de mutuo. Tiendas departamentales por sus ventas a crédito, le estoy prestando, es un contrato de mutuo, yo le estoy prestando porque me va a pagar a crédito. Si se incluyeran las actividades financieras, las instituciones financieras entrarían tarjetas de crédito. Pero ojo, también entra el que yo como persona física le preste a otra persona. Es un contrato de mutuo, el mutuo es un préstamo. ¿Alguna duda? ¿Les cayó bien el cafecito? Pusimos muy endulzado para que no preguntaran mucho. No. Bueno, ¿qué otra actividad vulnerable? Esto es importante porque mucha gente en los últimos años se ha dedicado a construir. Es una buena actividad. Ahorita ya viene un poquito a la baja, pero cuando alguien tenía un pequeño capital, se puede construir una casa y la vendo, y tenían muy buenas utilidades. La prestación habitual o profesional. Acuérdense que por eso les dije, no le hagan mucho caso a eso de relación de negocios cuando es ocasional, porque todas entran. Entonces, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad, corredores, intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes. ¿Qué es esto? Yo otorgo mi bien en comodato, yo otorgo mi bien en usufructo. Eso es, y aquí tenemos un buen abogado que me puede corregir si no, porque yo soy contador, no soy abogado, pero eso es lo que se refiere a lo que es la constitución de derechos sobre ciertos bienes, los certificados de participación patrimonial. A mí me pueden dar sobre un bien, un certificado que es una muy buena herramienta fiscal, que está muy olvidada, un certificado certificados de patrimoniales, en los cuales yo puedo cobrar los beneficios de ese inmueble sin que sea mío, como el usufructo. Entonces, todo ese tipo de derechos que yo constituya que tienen que ser mediante un contrato,
todo ese tipo de derechos, y en los que se involucran operaciones de compraventa de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. ¿En qué supuestos vamos a tener que identificar o reportar? La prestación de servicios de construcción o su intermediación en la compraventa, como decíamos, yo si le construyo a alguien, yo si soy el corredor que contactó al cliente con el comprador, hasta por 519,699 pesos, voy a tener que identificar al usuario. Más de 519,699 lo voy a tener que reportar. Digo, estamos hablando de cualquier bien, o sea, ya sea para negocio o para casa, porque se nos viene directamente a la cabeza una casa, y una casa de 500, pues ya no hay muchas, ¿no?, de ese precio. Pero por ejemplo, un localito que voy a vender, entra todo eso también, no necesariamente es casa habitación, cualquier bien inmueble. ¿Qué pasó, Luis? ¿A te refieres Salarios mínimos vigentes del DF. Es a la prestación del servicio, no el monto del bien inmueble. Esa es la prestación de servicio. ¿Cuánto me va a construir? Seas arquitecto, ingeniero, o hasta los contadores se meten a construir. ¿Cuánto me va a costar construir? Más de 519, le tengo que reportar. Es la prestación de servicios de construcción o su intermediación. En el caso, y fíjense cómo están ahí con los corredores, con los corredores inmobiliarios. Si yo intervengo en una operación que rebase esto, yo, corredor, voy a tener que informar, yo voy a tener que reportar la operación. Yo no estoy vendiendo, yo no estoy comprando, yo no presto el dinero. Sin embargo, porque me enteré, lo voy a tener que reportar. Sí, por eso me refería justamente, ahí estás hablando, o sea, 519,000, digo, no sé cuánto le vas a cobrar al comercial, pero esa es la prestación del servicio de correduría. Entonces, el inmueble tendría que ser de no sé cuántas veces más. Si eso representa el 5%, el inmueble tendría que ser mucho más alto, de 10 millones. Sí, correcto. O la construcción del mismo también. Pero por ejemplo, que tú cobras la prestación de servicio. Yo creo que es el valor del inmueble. Si yo construyo o tú intervienes en la intermediación por el mismo valor, te voy a reportar. Porque como bien dices, oye, no le cobré comisión, aunque valga 20 millones de pesos, no le cobré comisión. Como no le cobré 519, no reporto. No lo especifica, pero yo creo que es el monto del bien. ¿Okay? Todos. Bueno, a tu nivel sí, Paco, el mío no, digo. Ok, joyerías, llegamos a joyerías. Me lo iba a saltar, pero aquí hay una persona interesada y no me lo puedo saltar. La comercialización, intermediación también, habitual o profesional, o sea, de una sola vez o siempre, o que me dedique a esto, de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes en las que se involucren operaciones de compraventa de dichos bienes, excepto en los que intervenga el Banco de México, claro, porque el Banco de México pues ya me reporta. ¿Qué vende el Banco de México? Sus famosas monedas, los centenarios, todo eso vende. Esas no, porque ya me reportan. Por todas las demás tengo que reportar. Ahora, aquí sí, Luis, viene la definición de piedras preciosas. La ley en el artículo 3 se encuentran las siguientes definiciones: metales preciosos, oro, plata y platino. Me voy a dedicar a vender cobre. Metales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros. Los demás no me importan. Y qué bueno que lo identifica la ley, qué bueno que lo describe. En compra de venta de metales, piedras preciosas, joyas o relojes, hasta 805 veces el salario mínimo, 52,131.80 hoy. Ese momento identificó la persona. Si pasa de eso y hasta 103,939, recabó copia. Y si pasa de ese monto de 1,605 salarios, reporto la operación. Ahí están ya los importes para saber a qué estoy obligado. Ahora bien, todavía no entra en vigor, lo vamos a ver más adelante. Prohibido pagar o cobrar con monedas y billetes más de 207,000 pesos, 207,880 pesos. Antes de ese monto, puedo pagar con efectivo. ¿Ok? Acuérdense que son en 6 meses. Todo esto es operaciones con efectivo.
hasta 207,000 yo te puedo pagar en efectivo. Eso es otra cosa. Como te pague, te tengo que reportar si rebaso de eso. No, o sea, como me pagas transferencia, cheque, tarjeta, lo que sea. Yo te tengo que reportar si pasos de los supuestos que plasmamos ahí. ¿Ok? Todos casi, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la libramos con algunas joyas? ¿De barata? Bueno. Ok, la que sigue. Bueno. Nos vamos a otro supuesto, a otra actividad vulnerable. Subastas y comercialización de obras de arte. La subasta o comercialización de habitual o profesional de obras de arte, en las definiciones del artículo 3, ahí sí no nos menciona qué es obra de arte. Ahí sí nos dice cuadros, no sé, tenemos que buscarlo en otro lado. Esas actividades son vulnerables y tampoco puedo pagar en efectivo más de 207,000 pesos. ¿A qué sigue? Aquí están los montos por los que debo de identificar al comprador, recabar copia de la identificación o en su defecto reportarlo. Están de 2,410 veces, que son 156,000, nada más identifico, hasta 311,000 recabo copia y más de 311,000 reporto por obras, cuadros, obras de arte, esculturas, todo eso, ¿no? Otra, aquí sí es importante también porque pues la mayoría entramos en esto, ¿no? Todos compramos coches. La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. La compraventa de estos vehículos, fíjense bien, hasta 207,000 pesos van a identificar al comprador. De 207 hasta 415 recabo copia y más de 415 ya me reportan. ¿Qué pasa? Aquí viene muy relacionado con lo que es la ley fiscal. Actualmente tenemos una deducción de automóviles hasta 175,000 pesos, o sea, casi nada, masiva, vienen siendo como 203,000, una cosa así. Si yo compro el coche por la empresa, no me van a reportar, porque es una persona moral que declara y está sujeta a que lo revise la Secretaría de Hacienda. Entonces, en ciertos casos, me va a convenir, a pesar de no ser totalmente deducible, comprarlo por la empresa, porque de otra manera me van a reportar. Ahora, reitero, no es malo que me reporten. O sea, si yo compro un coche muy caro, no es malo. Lo malo es que yo no tenga la comprobación de los ingresos con que compré el coche. Eso es lo malo. O sea, no hay problema. Si los tengo, no hay problema que me reporten. También esto, no creo que ese cliente no vino hoy, pero era una pregunta que estábamos viendo que me dice, oye, la agencia me recibe hoy hasta 200,000 pesos en efectivo y lo demás se lo pague por otra forma. Pues sí, la agencia sí está enterada porque está la prohibición, pero como les digo, más adelante vamos a ver que todavía no entra en vigor. ¿Ok? Sí. En caso de vender un auto usado, de particular a particular, yo tengo la obligación de reportar que se lo vendía al fulano en más de 400. Correcto, porque dice nuevos o usados. No distingue que sean de lotes o de agencias, nuevos o usados. De hecho, existe la obligación, hay un artículo en la ley de personas físicas que dice que yo tengo que yo tengo que pagar impuestos por venta de bienes muebles, o sea, de coches, cuando tenga la ganancia. Y en el artículo 109 me maneja una exención parecida a esa cantidad de 200 y tantos mil pesos. Hasta por eso no declaro. Pero si yo vendo un coche usado y tengo una ganancia de más de 200, más o menos, no recuerdo bien la cantidad, 200,000, tengo que pagar impuestos. Nadie lo hacemos, pero en teoría se debería de pagar. Ahora, eso es otra cosa. Pague o no, más bien, tenga o no tenga ganancia para pago de impuestos, debo de reportar la operación. Como les mencioné, ya no les transcribo en cada actividad vulnerable las sanciones y que tienen que ver el IFE en la lista nominal, pero igual si no reporto y me caen, son multas altísimas. Tengo que reportar. Ahora, fíjense bien cómo está estructurada la ley. La obligación es para el que no tiene problema. O sea, yo te reporto, yo no tengo problema. El del problema es al que reporto, el supuesto problema, el que tiene que demostrar de dónde vienen los recursos. Por eso yo
pues lo reporto y no me la juego. Oye, vendí un coche así, caigo en el supuesto, sí, voy con un contador. Oye, quiero reportar esta operación para no tener problemas. Listo. Es por eso que yo les digo, aquí sí caemos todos. Aquí sí, necesariamente, ¿no? Y imagínense cuánta gente que vende coches que ni idea tiene de esto. De repente un día le van a caer, oye, pues vemos que tu cuenta es así. No, es que compro coches y vendo coches y no causo impuesto. Está correcto, no causa impuesto porque te costó tanto, lo vendiste en tanto, no tuviste ganancia. Sin embargo, conforme a la ley antilavado de dinero, no reportaste la operación, tienes una multa de tanto. ¿Por qué? Si ni sabíamos, ¿no? Sí se debe de reportar cuando pasa estos montos. ¿Vale? Sí. ¿Y crees que vaya a existir alguna normatividad o disposición respecto a la operación pretaria que casas de empeño realizan que pudiera ser asimilado a compraventa? Finalmente es un movimiento de oro, de joyería. ¿Hay algo ya? ¿O crees que en reglamentos hay algo? Aquí lo que estamos poniendo, por ejemplo, las joyas y casas de empeño que veíamos, eso está regulado hasta esos montos. Lo que nos va a decir el reglamento es la manera, lo que entra, y a eso es lo que nos va a decir cómo reporto, inclusive, como el reglamento no es ley, como yo les decía, porque la expide el Poder Ejecutivo, el reglamento no, en teoría nos puede poner obligaciones solo si la ley nos remite al reglamento. Si la ley te dice, tú vas a poder hacer esto siempre y cuando cumplas con las condiciones del reglamento, se vuelve obligatorio. Pero seguramente contestando la pregunta, ahí nos van a decir, deja de hacerlo por el primer año, no lo hagas por ciertos contratos, o sea, cosas así. Ahí es donde nos van a especificar todo. Luis, hace rato que ya se preguntó algo. Bueno, era parte de la pregunta. Ah, ok. Ella y ya no creo que era de la anterior, pero no importa. Adelante. Oye, como persona física, vendes un auto. Yo mi auto se lo vendo a un perengano que le interesa robar. Yo tengo la obligación de reportarlo. Y yo donde checo el IFE, que si eso no ustedes, compadre, y qué, ¿cómo es eso? Ahí, aquí mismo en la ley nos dice una página, http://listanominalife.gov, algo así. Ahí viene en el material. Y ahí tenemos que ir a la computadora, entrar y si es. Ahí es donde las debemos de checar. Y tenemos la obligación, de checarlas. A ver si nos da el sistema para todas las transacciones. Sí. Sí. ¿Mandé? No tiene mucha clasificación de IFEs, porque si están los registros, yo saco como IFE y pongo tu foto, tu casa. No, pero lo dice también la ley. Están checando cómo sabe que ese IFE no está falsificado. Ah, bueno, la ley dice, lo que nos manifiesta esta ley es, cuando tú me muestras el IFE, lo primero que tengo que cerciorarme es que corresponda con tus datos fisiológicos, que seas tú, eso en primer lugar. En segundo lugar, me voy a la computadora, la lista nominal, oye, pues está como vigente, la imprimo, fecha todo y la guardo, y solamente así es la manera. Nadie está obligado más allá, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, y nos da ahí el procedimiento. Hasta eso yo tengo la obligación. Ya más no, porque sí hay muchos IFEs falsificados. Ahora, en la práctica se roban mucho los IFE y transfieren, pero no es, o no era hasta este momento para identificarse o así. Más bien las utilizaban para todos los migrantes, es para los que les sirve, es a quien se las vendían. Ahora, a raíz de esta ley, pues igual se intensifica, ¿no? Yo tengo el caso de una sobrina que en Perisur necesitaba una IFE de otra persona porque se quería entrar a un antro y quería identificarse, y a la primera que pasó, que la vio más o menos necesitada, oye, ¿quieres cuánto fue? 100 pesos, ¿no? ¿Y aquí? ¿Cuánto quieres por tu IFE? 100 pesos, 300, le dio. Ah, sí, ¿cómo no? Le dio los 300 pesos y le dio el IFE. Ya no sabe lo que hace y en la bronca que se puede meter, ¿no? Sí, adelante. Cuando administras un edificio como condominio, estás recibiendo un ingreso en una cuenta bancaria que va a rebasar los 20,000 pesos mensuales, y pues no tienes deducciones porque no te dan comprobantes con IVA. ¿Eso te va a afectar a ti como la administradora? Bueno, todo condominio tiene que tener constituido una persona moral. Asociación de Condóminos de Cuicacali AC existe. Yo llevo la contabilidad, por eso les digo. Y todos
todos tienen su asociación. Si no están constituidos, pues están en falta de legal. Ahora, ese tipo de cuotas no causa IVA. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. ¿A dónde se va a reportar o eso va a salir en el reglamento? En el reglamento. Pero no tenemos ni idea de si en una página. Ya sabemos que hay que reportar, pero no sabemos cómo. Y al parecer no va a ser al SAT, va a ser a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía, pero va a ser directamente a la Secretaría, como lo dice la ley, pero sale en el reglamento. Yo dije, me voy a apurar a dar el curso, ¿qué tal salga el reglamento? No tengo que estudiar más. Entonces una vez, ¿no? Sí. ¿Mandé? ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, es un servicio. Ok. Sí. Oye, ahorita revisando el material, no veo nada relacionado con tarjetas de crédito. Es decir, lo que estoy entendiendo, este rollo lo que busca es agarrarte a partir de lo que gastas, ¿no? Efectivo. Y bueno, compro yo en diferentes tiendas, pero al final va a llegar un estado de cuenta, te invento por 100,000 pesos al mes, pero yo declaro 15,000. ¿Ahí hay alguna manera en la cual la autoridad te agarra, no te agarra? ¿Vas a hablar de este tema? No, mira, lo que pasa es que eso ya lo explicamos. No sé, cuando vimos que eran las tarjetas que eran del sistema no financiero. O sea, aquí está regulando las tarjetas de casas comerciales, como Liverpool, Suburbia, Sears. ¿Por qué? Porque las del sistema financiero ya están reguladas en otros ordenamientos de la ley de instituciones de crédito. Esos ya reportan por ley por otro lado. Y el empleado bancario tiene prohibido avisarte que te reportó. Además tienen penas, son solidarios responsables. Por eso ya ven que las chequeras cuando abren se van y se las dejan a su domicilio, llegan y ven a ver a qué se dedican, o sea, son solidarios responsables. Pero en específico la respuesta a la pregunta, las bancarias están reguladas por otro lado. ¿Ok? Bueno, otra actividad vulnerable, la 9. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. Entonces, pues digo, ya blindarlos nos van a reportar. Yo no sé si la intención de la ley sea, ¿quiénes los blindan? ¿Nada más los narcos? Pues no. O sea, los blinda cualquier ejecutivo de una empresa o cualquier gente que se siente insegura. Hasta por los siguientes montos. Si yo, mi blindaje, porque también blindan las casas, si el blindaje viene hasta 156,000, identifico al comprador. Si viene hasta 311,000, recabo copia. Y más de 311, reporto la operación. Sabemos que el blindaje cuesta lo mismo que el coche. ¿Mandé? No hay ninguno de 150, claro, no. No hay. Solamente que le pongamos la mica para el sol. ¿Verdad? Sí. Ok. Otra actividad vulnerable, espérenme porque eso ya está fallando, ya. Otra actividad vulnerable, la prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos donde interviene el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. Todos sabemos que la más conocida, el Servicio Panamericano, los dueños son los bancos del Servicio Panamericano, pero hay muchas otras empresas particulares privadas que se dedican. Entonces la ley lo que está presuponiendo es, si tú contratas para que trasladen valores, algo raro hay, ¿no? O sea, tienes mucho dinero, repórtame, yo checo. Si eres una empresa, no sé, una gasolinería, un casino, pues está bien, pero quiero ver, ¿no? Hasta los narcos tienen miedo de los propios narcos. Los montos para reportar el traslado de valores son hasta 207,879, identifico y recabo copia. Y más de 207,000, reporto la actividad. ¿Okay? Otros, y esos pues ya son más delicados porque son servicios profesionales, o sea, son todos aquellos que no tienen una relación laboral y le prestan un servicio remunerado a otra persona. La prestación de servicios profesionales de manera independiente, o sea, digo, no el trabajador, son profesionales independientes sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Ojo, los prestanombres.
Oye, ¿quieres ser no seas malito, te doy un poder y haces esto? Sí, venga, y te pago, sí, pero ellos están obligados también a ser reportados. ¿Qué actividades? ¿En qué actividades participan los prestantes? Bueno, los apoderados, todas las personas que vimos, la compra-venta de bienes inmuebles o cesión de derechos sobre estos. Ya ven que se utiliza mucho de que lo hago por negocio y dame un poder. ¿Para qué escrituro? ¿Para qué pago 2 veces la escritura? ¿Para qué pago 2 veces el traslado de dominio? Entonces, dame un poder y lo ven. A esos también se les reporta. La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Están regulando a los administradores únicos porque actúan por cuenta de, ¿no? Están a todos los apoderados. Y básicamente, como les decía, esos son los prestanombres. Manejo de cuentas bancarias, de ahorro de valores, organización, ojo, organización de aportaciones de capital o de cualquier otro tipo de recursos para la constitución y operación y administración de sociedades mercantiles o la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. ¿Cuántas veces en una empresa van a hacer una aportación de capital? Dicen, oye, vamos a hacer una aportación de capital. Pon en el acta que se designa delegado especial a Juan Pérez para que acuda ante el notario a protocolizarla. Van a reportar a Juan Pérez, porque lo está haciendo a su nombre. Y esto sí puede ser igual cualquier persona. Por eso yo siempre a todos les he recomendado mucho abusados. Ojo, cuando son accionistas, cuando firman poderes, cuando les otorgan, porque están en las actividades vulnerables. Y como les vuelvo a repetir, específicamente son los prestanombres. ¿Por qué no lo quiere hacer el dueño, el socio? O sea, ¿por qué no él? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, si yo trabajo en la empresa, me dan poder y sé que todo el dinero o que todo lo que estoy haciendo, o el fideicomiso o el traslado, está bien de origen lícito, pues no tengo ningún problema. O sea, como yo les menciono, no es malo que me reporten. Lo malo es la comparación que va a hacer Hacienda contra los ingresos del reportado, siempre y cuando no haya origen lícito de los recursos. Serán objeto de aviso a la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley. Sí, esta ley ya dijo que todos los involucrados, la unidad especializada, la PGR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todos ellos se pueden vincular. O sea, ¿cuál secreto bancario? Nada más es el de ellos, ¿no? A los notarios, a los corredores públicos y a todos los funcionarios con fe pública. Adelante. En los casos de los servicios profesionales, ¿hasta dónde sería responsable solidario, por ejemplo, un abogado, un contador o un cliente en el caso en que ocurra en una acción ilícita? Miren, en el artículo 26 o 27, no recuerdo el Código Fiscal, viene la responsabilidad solidaria. Y esta es muy importante. Básicamente todo depende en qué ley nos ubicamos. Si nos ubicamos en esta ley, soy responsable ilimitado. Si ustedes se fijaron, hasta ahorita no hemos visto montos. Entonces, hasta ahorita, cualquier operación que haga por el importe que haga, soy solidario responsable. En el caso de actividades fiscales, es otra cosa. Tú eres responsable solidario, por ejemplo, como accionista hasta el importe de tus acciones. O sea, hasta con la empresa, a menos que haya administración fraudulenta o evasión de impuestos. Ahí sí los administradores pueden ser responsables solidarios hasta por el monto de la contribución omitida. O sea, es fuerte. Espero, señorita, que haya contestado su pregunta correctamente. Lo digo porque es mi hija, entonces no va a decir que su papá no sabe. Bueno, tratándose de notarios públicos, derechos reales sobre inmuebles. Derechos reales, compraventas, usufructos, traslación nuda de la propiedad, todos esos, ¿no? Y no dice compraventa porque se limitaría, o sea, es todo. La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. Muchas veces yo pido un préstamo hipotecario, en primer lugar la hipoteca, el que gana es el banco, ahí no lo reporto, porque se constituyen en favor de instituciones del sistema financiero. ¿Ok? Bueno,
En todos los casos, los notarios públicos deben identificar a los comparecientes, recabando su identificación y a reportarlos en los siguientes casos. Cuando el precio pactado o el valor catastral o el comercial, el más alto, sea igual o superior a 16,000 salarios mínimos, o sea, 1,036,160, ya tengo que reportar la operación, el notario. ¿Ok? En el otorgamiento de poderes, que es lo que yo les manifestaba que no hay monto, yo te otorgo un poder, y claro, ¿cómo va a haber monto? Pues yo no puedo decir, bueno, tal vez podría yo darte un poder de administración sobre casos con cierto monto, ¿no? Pero aquí dice, yo te doy un poder para actos de administración que es sumamente común. ¿Cuántas veces a los mismos contadores de la empresa toma para que hagas todo lo relacionado ante el SAT y ante Hacienda? Entonces, en ese caso, cuando se otorguen poderes y que sean de administración o de dominio de carácter irrevocable, que son también aquellos que les digo, oye, yo compro, como la tengo para negocio, obviamente lo pido irrevocable para que no se eche para atrás el vendedor y la traspaso. En eso no hay monto y todos vamos a ser reportados si caemos ahí. En la constitución de personas morales, aumento o disminución de capital, fusión o escisión, compraventa de acciones, es un movimiento muy común, o de partes sociales, porque en las sociedades mercantiles son acciones, en las sociedades no lucrativas de Código Civil son partes sociales, entonces no se les pasa ninguna. Cuando constituye aumento de capital, fusión o escindo, hasta 519,000, 8,025 salarios mínimos, me van a reportar. Y es lo que yo les decía, oye, vamos a hacer la constitutiva, ¿quién va? Pues ve tú. Pues ahí lo van a reportar, a la persona física. Esta ley siempre cae en una persona física, porque cuando se trata de una persona moral y nos llega una auditoría, sí nos preocupa mucho, pero nos preocupa hasta la empresa. Pero cuando ya baja a nivel personal, entonces nos ponemos a temblar y puede irse contra la totalidad de nuestros bienes. Entonces, ve la persona física. Sí. En el caso de una venta de una propiedad de acciones, o sea, en vez de hacer la compraventa, van a vender las acciones de la empresa, es una empresa que tiene ese activo. Ahí, ¿a quién reportan? ¿Al representante legal o la empresa? Reportan al que tiene el poder para transmitir esas acciones. ¿Sí? Ahora, si yo soy el tenedor de las acciones, pues van a reportar al comprador, porque el comprador es el que gasta. Si lo hago en nombre o representación, que de hecho la operación de transmisión de acciones ya se reporta vía fiscal. Aquí más están regulando al que en nombre o representación mía lo va a hacer, porque ya se reporta, que lo decían los prestanombres también. La constitución o modificación de fideicomisos, porque el fideicomiso traslativo de dominio o de garantía es una figura fiscal muy importante. Entonces ya se dieron cuenta que van sobre de eso, ¿no? Garantías sobre inmuebles, excepto los que se constituyan para garantizar créditos en favor de instituciones financieras u organismos de vivienda. Como decimos, si ya es para la Infonavit, una organización de vivienda, o si ya es una institución financiera, pues por ahí ya nos tienen detectados. Ahí, hasta 8,025 veces reportan la operación. Cuando otorgamos contratos de mutuo, fíjense, esto es interesante, ahorita les voy a decir por qué, porque viene muy relacionado. Cuando otorgamos contratos de mutuo o de crédito con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo de vivienda. Si yo le pido al banco, pues ya el banco me está reportando, pero cuando yo lo hago entre particulares, es donde me van a reportar. Ahora, ustedes me van a decir, ok, me va a reportar el notario, y si no voy, ahorita salió hace unos meses una jurisprudencia, porque cuando nos hacen una revisión fiscal, casi siempre, oye, ¿y esos ingresos? Eso te lo voy a tomar como ingreso. No, espérame, es un préstamo. ¿Y de quién fue el préstamo? De un accionista o de un tercero. Ok, pásame el contrato. Les damos los contratos y no los toman en cuenta. Ni siquiera en el juicio contra los tribunales, ya el Tribunal de Justicia Federal, Fiscal y Administrativa, no los toma en cuenta, porque la jurisprudencia dice, te lo voy a tomar en cuenta siempre y cuando tenga fe pública. Nada más. Entonces, si yo hago un préstamo para que después no me lo cataloguen como ingreso, voy y lo llevo ante el corredor, que es más barato que el notario. Diferencia entre corredores y notarios es que los corredores no participan en actividades civiles, solo mercantiles, y el notario en todo tipo. Entonces, si yo voy y no lo registro,
malo, porque no me lo van a aceptar, que no fue fuente para base de ingresos. Y si lo registro, pues también me reportan, sin monto, ¿eh? Los notarios solo reportarán ciertas operaciones. Sin embargo, desde el 5 de enero de 2004 ya reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todas las operaciones consignadas en la escritura pública. ¿Se acuerdan los que han hecho alguna acta constitutiva o alguna modificación o participado en cualquier tipo de actas que les dicen, dime si estás inscrito en el RFC? O sea, es para reportarnos. Y nos piden que nos inscribamos y que les exhibamos nuestra cédula fiscal. Además, al presentar esta información, la fiscal, que ya está desde 2004, la misma Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita los exenta de presentar los reportes a que los obligue esta ley. Pues claro, si ya te estoy reportando por la declaración, eso no tiene chiste. A los notarios y corredores públicos se les tendrá por cumplidas las obligaciones de presentar los avisos correspondientes mediante sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones o avisos a que se refieren las disposiciones fiscales, es lo que les mencioné. Y el Código Fiscal Federal, párrafo 9º, párrafo 19 del artículo 27, dispone lo siguiente: cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios deban presentar la información relativa a operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante ellos respecto de las operaciones realizadas en el mes anterior. O sea, aquí está el fundamento legal de por qué el notario tiene que reportar sus operaciones. La declaración informativa que se refiere al párrafo anterior deberá contener al menos la información necesaria para identificar a los contratantes, las sociedades a que se constituyan, número de escritura, fecha de firma, valor de avalúo de cada bien enajenado, monto de la contraprestación, impuestos. Se los quise poner para que vean todo lo que dicen acerca de nosotros. O sea, nos tienen perfectamente identificados. La única diferencia es que la falta de presentación, o sea, la diferencia contra que ya decían en la ley fiscal, con la obligación que les imponen esta nueva ley, es que ahora los multan hasta con los 4.209.400. Es la única diferencia. En todos los casos, los notarios públicos deben identificar a los comparecientes, recabando su identificación y reportarlos en los siguientes casos. La realización de avalúos con bienes de valor igual o superior a 8.025 salarios, que son 519.899. Y en la constitución de sociedades mercantiles, aumentos, disminuciones, capital social, fusión, escisión o compraventa, no hay monto y nos reportan a todos. Esto ya lo habíamos pasado en una lámina anterior. Aquí también viene lo que es la constitución, modificación, cesión de derechos de fideicomiso. Lo mismo, no hay montos. En prácticamente todo lo que el notario protocolice nos van a reportar. Ok, las donatarias, que es otra forma muy identificada de lavar dinero, según la autoridad. La recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, claro que ya sabemos que las donatarias autorizadas son sin fines de lucro, los van a identificar, a recabar copia o a reportar si tenemos hasta 103,000, hasta 207,000 o más de 207,000 pesos. Acuérdense que ya desde hace, serán 5 años ya, los donativos que yo puedo otorgar solamente van a ser deducibles hasta por el 7% de mi utilidad del año inmediato anterior. Más no es deducible, lo puedo hacer, pero no es deducible. Agentes o apoderados aduanales, muy similar, la prestación de servicios de comercio exterior como agente apoderado aduanal, que era algo de lo que platicábamos hace rato, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya sabemos que la Secretaría les otorga la patente de agentes aduanales para promover por cuenta ajena. El que no tiene, la empresa que no tiene permiso para importar o exportar, si yo tengo permiso, pues ya me tienen identificado. Y si lo hago por medio de un agente aduanal, aquí está ya la obligación de reportarme. El despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera de las siguientes mercancías: vehículos, aéreos, terrestres, marítimos, nuevos o usados, cualquiera que sea el valor; máquinas para juegos de apuesta; equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes. ¿Qué sigue, Raúl? Joyas, relojes, piedras y metales preciosos cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente de 485 veces salario mínimo, 31,000 pesos, ahí sí es muy bajo el monto;
obras de arte cuyo valor individual sea igual o superior a 311,000 pesos. No nos van a reportar por todas las importaciones que hagamos, solamente por estas. Materiales de resistencia balística para prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor. En todos los casos se tiene que identificar la persona y reportar la operación, excepto cuando no se rebasen los importes que ya dijimos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Cómo, perdón? No, no. En el caso de ustedes, que es maquinaria para construcción, no. ¿Sí? Bueno. No lo reporta por esta ley, pero sí por ley fiscal. En el caso de arrendadores, muchas personas de aquí pues, son arrendadores. Los arrendadores, cuando la constitución de derechos personales por uso o goce de bienes, o sea, arrendamiento, pero la definición que viene como actividad vulnerable no dice arrendadores, dice esto, pero esto es el arrendamiento. Van a identificar al usuario cuando el monto, aquí sí para que vean es mensual, el monto de la renta. Cuando el monto de la renta mensual sea hasta 103,000, 939, voy a identificar. Cuando rebase eso y hasta 3,200 veces el salario mínimo, voy a recabar copia. Y más de 3,200 veces el salario mínimo, se me fue ahí la conversión del dinero, pero esos vienen salarios mínimos, voy a reportar la operación. Ya saben, aquí no importa el modo de pago, aquí es simplemente el monto que pago por arrendar esa casa. ¿Okay? Está prohibido que me paguen la renta con monedas y billetes a partir de 519,000 pesos. Ok, hasta aquí llegamos con lo que son las operaciones vulnerables. Salud. Si nosotros no participamos en esas, no vamos a ser objeto. Pero es muy importante que sepamos, porque en cualquier momento podemos caer como la simple compra de un coche. Sí. ¿En el caso de arrendamiento es igual que sea una persona física o algo? Sí, no distingue. No distingue. Bueno, tal vez en el reglamento nos aclaren un poco más. Ok, los actos, esta lámina se refiere al periodo de 6 meses que les decía, y esta es la parte final del artículo 17, donde vienen las operaciones vulnerables. Los actos o operaciones a que se realicen por montos inferiores a los señalados en las oraciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto, 6 meses, ¿ya vieron? Ahí está en la ley. Para la formulación de avisos podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta ley. O sea, en todos los casos, los importes que se manifiestan son 6 meses. No obstante, si una persona realiza actos o operaciones, esa es la misma, ¿no? No obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para formulación de avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación. O sea, lo que dice esta lámina es los que se pasen en 6 meses es operación vulnerable. Bueno, aquí viene uno que le dijimos el perdón, claro que la ley no viene así, pero dice, la Secretaría se abstendrá de infraccionar o de sancionar al infractor con las multas que ya vimos por una sola vez, o sea, cuando sea la primera, por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que ocurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, regresa tantito. Con la obligación respectiva, y aquí está lo chistoso, y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Entonces ya me imagino llegando a que chin, se me olvidó presentarlo, pero no me han revisado, ya es la primera vez que lo hago. Preséntala de volada. Oye, pero te falta reconocer la falta. Entonces voy a ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le juro que no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero es el perdón. Pues es que está de más, ¿no? Ese párrafo. En este caso el infractor es el que no presentó el reporte. No, el que no lo presentó es el infractor porque es el obligado a presentarlo. Exacto. Es él, el que no presentó. Ahora,
Si yo estoy presentando a destiempo y es la primera vez, pues obviamente que ahí estoy reconociendo la falta. Si no lo reconozco, no lo presento. Pero bueno, así son nuestras leyes. Voy a bajar abajo. Ándale, así está. Sí. Fíjense, esto es muy importante, es lo que yo les decía de las fechas. La presentación de los avisos en términos de las secciones segunda y tercera del capítulo 3 de la presente ley se llevará a cabo por primera vez, la presentación de avisos, por primera vez a la entrada en vigor del reglamento de esta ley. El reglamento se publica más tarde el 17 de agosto y entra en vigor 60 días después. ¿Ok? Entonces dice, tales avisos contendrán la información referente a los actos o operaciones relacionados con las actividades vulnerables del artículo 17 que ya vimos, celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor de este reglamento. O sea que todavía tenemos chance. Ese es el mensaje. Si vamos a comprar algo y no queremos que nos reporten, pues todavía tenemos un periodo de unos meses para hacerlo. Claro que no es recomendación, la recomendación es, como les digo, dinero siempre debe ser de procedencia lícita, o sea que pago impuestos. Pero eso sí tómenlo en cuenta. Tales avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionadas con actividades vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho reglamento. El reglamento va a salir el 17, 60 días después entra en vigor. O sea, tenemos unos 2 meses y medio. Aquí viene el fundamento de lo que yo en cada actividad vulnerable les ponía, que era la restricción de pagar en efectivo, que todavía no entra en vigor. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los 60 días siguientes a la entrada en vigor del reglamento. O sea, ahorita no pasa nada. Es el caso que yo les platicaba del notario. ¿Por qué quieres que te enseñe el cheque si todavía no entra? Pero ¿qué tal si la ley dice desde antes? Entonces, pues es ilógico. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Bueno, espero que hayan aprendido mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto se las contestamos, si no callen para siempre. Este tema no es netamente fiscal, pero interviene mucho. De cualquier manera, si les dejaron sus correos, les vamos a hacer llegar la presentación por medio de internet o de un disco. Y si no tienen preguntas, les agradezco mucho que hayan venido y que me hayan escuchado. Gracias.